En la quietud de la medianoche madrileña. El eco de los golpes en la puerta de mi apartamento me arrancó del sueño. Como un trueno que anuncia tormenta. Aún somnolienta. Alcancé mi móvil y vi un mensaje de mi madre iluminar la pantalla: no te resistas esta vez. Dale una lección. 5 minutos después. Yacía sangrando en el suelo de mi sala, dándome cuenta de que las personas en las que más confiaba deseaban verme destruida. El hombre que había controlado nuestras vidas durante 14 años se erguía sobre mí, con los puños cerrados. Mientras en algún lugar al otro lado de la ciudad, mi madre esperaba la confirmación de que su hija había sido finalmente puesta en su lugar. Me llamo Isabel Vargas y tengo 31 años. Esa noche, la de mi cumpleaños, comenzó como cualquier otra en mi pequeño piso de Malasaña, en Madrid. Había pasado el día atendiendo a pacientes en el Centro de Psicología para Víctimas de Trauma donde trabajo, ayudando a otros a navegar por sus abismos mientras ocultaba con cuidado el mío propio. La ironía no me pasaba desapercibida. Me había acostado temprano, exhausta de fingir que todo estaba bien, después de que mi madre me llamara antes para felicitarme. Su voz sonaba tensa, como un susurro robado al viento: Isabel. Cariño. Solo ten cuidado esta noche. ¿Vale? Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, la línea se cortó. A las 2:47 de la madrugada. Mi móvil vibró. Aún adormilada. Lo busqué a tientas en la mesilla, entrecerrando los ojos ante la luz cegadora. Un texto de mamá: solo escúchalo. Deja de pelear o será peor. La sangre se me heló en las venas. Me incorporé de golpe, completamente despierta, con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. ¿De qué hablaba? Entonces llegaron los golpes. El sonido estalló en mi apartamento como un terremoto. Golpes violentos y rítmicos contra la puerta que hicieron temblar las paredes. Isabel. ¡Abre esta maldita puerta!, rugió la voz de Antonio, arrastrada por el alcohol y la ira, cortando el aire como un cuchillo. Mi padrastro. El hombre que había destruido sistemáticamente el espíritu de mi madre durante 14 años. Agarré el móvil con dedos temblorosos y marqué el 112. Por favor. Susurré a la operadora. Mi padrastro está intentando entrar a la fuerza en mi casa. Creo que está borracho. Envíen a alguien. La puerta se astilló. Fragmentos de madera volaron por el suelo de la sala mientras la imponente figura de Antonio llenaba el umbral. 1,90 m. Más de 100 kilos de furia pura. Su rostro enrojecido. Venas hinchadas en el cuello. Ojos salvajes con una rabia que había vislumbrado en mi adolescencia, pero nunca dirigida a mí con tal ferocidad. ¿Crees que puedes ponerla en mi contra?, bramó, tambaleándose hacia adelante. El hedor a whisky lo envolvía como una nube tóxica. ¿Crees que puedes llenarle la cabeza con tus ideas feministas de dejarme? Retrocedí, aún aferrada al teléfono. Antonio. Por favor. Vete a casa. Hablemos mañana. Se abalanzó. Su mano carnosa me arrebató el móvil, enviándolo bajo el sofá. Luego, su puño impactó en mi hombro, girándome contra la pared. El dolor explotó en mi cuerpo cuando mi cabeza golpeó el yeso. 14 años cuidando de vosotras dos. Gruñó.
agarrándome el brazo con dedos que dejaban moretones profundos. ¿Y así me lo pagas? Enviándole esos folletos. Intentando robármela. Otro golpe. Esta vez en las costillas. Jadeé. Cayendo de rodillas. A través del dolor y el shock. Una idea se cristalizó con horror. Mamá le había contado sobre los recursos contra la violencia doméstica que le había enviado. Se los había mostrado. Mi móvil se iluminó bajo el sofá. Otro mensaje. Incluso desde allí. Vi que era de mamá a Antonio. Enviado minutos antes de que él derribara la puerta, probablemente esté dormida. Usa la escalera de incendios si hace falta. Dale una lección que no olvide. La traición dolía más que cualquier golpe físico. Mi propia madre había orquestado esto. Lo había enviado aquí. Sabiendo lo que haría. Eligiendo a su verdugo sobre su hija. Mientras las sirenas aullaban a lo lejos y los puños de Antonio seguían su asalto. Comprendí que la mujer que me dio la vida. Que una vez me cantaba nanas y besaba mis rodillas raspadas. Me había ofrecido como sacrificio para apaciguar a su tormento. La verdad es que Antonio no siempre fue un monstruo. O tal vez sí. Y solo no lo veíamos tras su máscara bien construida. De cualquier modo. Entender cómo llegamos aquí significa volver a cuando tenía 10 años. Al día en que todo cambió. Mi padre, Javier Vargas, murió en un accidente de coche una lluviosa mañana de martes. Iba camino a su trabajo en una firma de ingeniería cuando un camión se saltó un semáforo. Un momento tenía un papá que me enseñaba a montar en bici y hacía tortitas con formas de dinosaurios los domingos. Al siguiente. Mamá y yo estábamos en el cementerio de la Almudena. Viendo cómo bajaban su ataúd a la tierra. Durante 2 años tras la muerte de papá. Fuimos solo mamá y yo. Carmen Vargas era todo lo que una niña en duelo podía necesitar, fuerte. Paciente. Infinitamente amorosa. Vivíamos en una casita acogedora en el barrio de Chamberí. Y aunque el dinero escaseaba con su sueldo de cajera en un banco. Nos arreglábamos. Los viernes eran para cine y palomitas, los sábados por la mañana. Para el mercado de San Miguel. Curábamos lentamente. Construyendo un nuevo normal de las cenizas de nuestra pérdida. Entonces Antonio Ruiz entró en el Banco Nacional de España. Tenía 41 años frente a los 37 de mamá. Con pelo canoso. Hombros anchos y una sonrisa que parecía iluminar todo el edificio. Vino por un préstamo para su empresa de construcción pequeña. Y acabó charlando con mamá 1 hora. Volvió al día siguiente con café para ella. Luego con flores. Isabel. Mi vida. Dijo mamá una tarde. 3 meses después de conocerse. Antonio ha preguntado si puede llevarnos a cenar a las 2. ¿Te parece bien? Estudié su rostro. Viendo algo que no había visto desde antes de la muerte de papá, esperanza. Así que dije que sí. Antonio era encantador. Me trajo un libro sobre arquitectura porque mamá mencionó que me gustaba dibujar casas. Escuchaba atento cuando hablaba de la escuela. Recordaba los nombres de mis profesores. Incluso me ayudaba con las mates. Cuando mamá reía con sus chistes. Era la primera risa genuina que le oía en 2 años. Se casaron 8 meses después en una ceremonia sencilla. Yo fui la dama de honor. Con un vestido morado que mamá y yo elegimos juntas. Los votos de Antonio a mamá incluyeron promesas para mí también, ser una presencia constante. Un protector.
Un amigo. Sé que nunca podré reemplazar a tu padre. Dijo mirándome directo. Pero prometo amarte y cuidarte como si fueras mía. Los primeros 6 meses fueron perfectos. Antonio nos mudó a una casa más grande en Pozuelo de Alarcón. Una colonial de 2 pisos con piscina. Me inscribió en clases de arte. Nos llevó de fin de semana a la Costa Brava. No se perdía ninguna función escolar mía. Mamá florecía bajo su atención. Sonriendo más. Tarareando mientras cocinaba. Empecé a creer que podíamos ser felices de nuevo. Los cambios comenzaron pequeños. Tan sutiles que los justificábamos. Antonio insistía en revisar los recibos de mamá. Diciendo que ayudaba con el presupuesto. Cuestionaba cada compra. Carmen. ¿De verdad necesitabas esa blusa nueva? Hablamos de ahorrar. Mamá empezó a devolver cosas. Alegando que había cambiado de idea. Luego vino el aislamiento. Antonio planeaba actividades que siempre coincidían con el club de lectura de mamá o almuerzos con amigas. La familia primero. Decía. Y sonaba razonable. Poco a poco. Las amigas de mamá dejaron de llamar. Instaló una app de rastreo en su móvil por seguridad. La recogía del trabajo cada día porque la echaba de menos demasiado para esperar a la noche. Su hermana. Mi tía Marta. Vivía en Barcelona y venía mensualmente. Antonio encontraba razones para que cada visita fuera inconveniente hasta que Marta dejó de venir. Para cuando tenía 14 años. Nuestra casa era una fortaleza con Antonio como rey y carcelero. Mamá tenía que pedir permiso para ir al supermercado. Sus cheques se depositaban en una cuenta solo accesible por él. Le daba una asignación para gastos del hogar y tenía que rendir cuentas de cada céntimo. El hombre que me trajo libros de arquitectura ahora criticaba todo, la cocina de mamá. Su apariencia. Como reía demasiado alto con los programas de tele. La casa que había sido un nuevo comienzo se convirtió en una trampa asfixiante. Y la madre que fue mi ancla desaparecía ante mis ojos. Reemplazada por una sombra nerviosa que hablaba en susurros y se encogía ante movimientos bruscos. La primera vez que vi violencia real fue 3 días después de mi 14º cumpleaños. Mamá había comprado un vestido en el Corte Inglés. Un sencillo vestido azul de verano. Nada lujoso. Quizás 30 euros. Usó dinero en efectivo de devolver botellas y latas. Ahorrado a escondidas durante meses. Cuando Antonio encontró el recibo en la basura. La casa explotó. Me has engañado a mis espaldas. Su voz sacudió las paredes mientras agitaba el recibo arrugado. Lo has hecho a propósito. Mamá se quedó petrificada junto al fregadero. El color abandonando su rostro. Antonio. Solo quería algo bonito para el concierto escolar de Isabel. El estruendo de platos rompiéndose la interrumpió. Antonio barrió el brazo por la encimera. Enviando la cena al suelo. Mamá se arrodilló. Recogiendo frenética los pedazos. Pidiendo perdón una y otra vez mientras sangre goteaba de su palma donde había agarrado un borde afilado. Yo estaba en la puerta. Paralizada. Viendo a mi madre arrodillada entre cerámicas rotas mientras Antonio la dominaba. Su rostro torcido por la rabia. Cuando nuestros ojos se encontraron. Vi algo morir en los suyos. Tal vez la esperanza. Tal vez la dignidad. Tal vez la última pretensión de que esto era normal. 2 años después. La encontré en el baño a las 6 de la mañana.
aplicando con cuidado corrector a un moratón púrpura que florecía en su pómulo. Me vio en el espejo y apartó la mirada rápido. Me di con la puerta anoche, dijo con voz plana. Ya sabes lo torpe que soy. Mamá. Por favor. Déjalo. Isabel. Déjalo tú. La aspereza en su tono me sorprendió. Solo déjalo. Eso se convirtió en nuestro baile. Yo veía las evidencias, moretones. Labios partidos. Como se quejaba al alcanzar estantes altos. Y ella tenía excusas listas, se cayó por las escaleras. Chocó con un armario. Era tan torpe últimamente. Nuestra relación se desmoronó bajo el peso de verdades no dichas. Yo la resentía por quedarse. Por elegirlo sobre nosotras. Por convertirse en esa versión hueca de sí misma. Ella se alejaba de mí. Quizás avergonzada. Quizás protegiéndome de la verdad. O quizás Antonio la había convencido de que yo también era el enemigo. Me lancé a los estudios con intensidad desesperada. Cada sobresaliente era un paso hacia la universidad. Hacia la libertad. Hacia una vida sin fingir no oír llantos ahogados tras paredes de dormitorios. Me uní a todos los clubs que me mantenían fuera de casa, debate. Teatro. Voluntariado en el hospital. Mi orientadora. La señora López. Notó mi dedicación y me ayudó con becas. Estás huyendo de algo. Dijo un día con gentileza. Sea lo que sea. Isabel. La educación es tu salida. Sigue corriendo hacia algo mejor. Cuando llegó la carta de admisión de la Universidad Complutense con beca completa. Lloré en mi coche una hora. Era mi billete dorado. Mi ruta de escape. Mi oportunidad de una vida donde el amor no venía con moretones y control. La noche antes de irme a la universidad. Mamá entró en mi habitación. Se sentó en la cama. Pareciendo mayor que sus 43 años. Y tomó mi mano. Estoy orgullosa de ti. Susurró. Sal de aquí y no mires atrás. Ven conmigo. Supliqué. No por primera vez. Podemos irnos juntas esta noche. Solo haz una maleta y... No puedo. Retiró su mano. No entiendes. Isabel. Nos encontrará. Ve. Vive tu vida. Sé feliz. Estás eligiéndolo sobre tu propia hija. El golpe de esas palabras la hizo encogerse más que cualquier puñetazo de Antonio. Estoy eligiendo mantenerte a salvo. Dijo levantándose. Algún día quizás lo entiendas. Me fui al día siguiente mientras Antonio estaba en el trabajo. Mamá se quedó en la entrada. Despidiéndose con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mientras conducía. La vi por el retrovisor. Haciéndose más pequeña hasta ser un punto. Luego nada. En la universidad. Por fin respiré. Hice amigos que no sabían de la oscuridad que dejé atrás. Salí con chicos que traían flores en vez de miedo. Estudié psicología. Impulsada por la necesidad de entender cómo alguien tan fuerte como mi madre pudo desaparecer en la sombra de otro. Pero incluso a 300 kilómetros. No podía escapar del todo. Mamá llamaba cada domingo a las 3 en punto. El único momento en que Antonio no estaba. Nuestras conversaciones eran rígidas. Versiones editadas de nuestras vidas. Me hablaba de su jardín.
Del tiempo. De cualquier cosa menos la verdad. Yo le contaba de clases. Amigos. De cualquier cosa menos cuanto echaba de menos a la madre que fue. La distancia crecía con cada llamada. Cada mentira. Cada verdad no dicha. Nos convertimos en extrañas. Conectadas por sangre e historia. Pero divididas por las elecciones que ella hizo y las que yo no podía comprender. Tras graduarme, elegí Madrid deliberadamente, lo bastante cerca para llegar a mamá si hacía falta. Lo bastante lejos para que Antonio no apareciera de improviso. Alquilé un piso de un dormitorio en Malasaña. Con paredes de ladrillo visto y ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz. La luz se había vuelto importante tras crecer en una casa llena de sombras. Mi trabajo como psicóloga de trauma en el Centro de Bienestar Psicológico de Madrid parecía destino. Cada día me sentaba frente a personas rotas por otros que decían amarlas. Les ayudaba a encontrar su voz. Reclamar su poder. Trazar caminos a la libertad. La ironía no me pasaba desapercibida, podía guiar a extraños por su oscuridad. Pero no salvar a mi propia madre. Eres una de las mejores. Me dijo mi supervisora. La doctora Elena Gómez. En mi segundo año. Tus pacientes confían en ti. Entiendes su dolor de forma personal. Si supiera cuán personal era. Entonces conocí a Diego en una cafetería una lluviosa mañana de jueves. Era desarrollador de software. Con ojos marrones amables y una risa que hacía sonreír a todos alrededor. No presionaba cuando era vaga sobre mi familia. No juzgaba cuando me encogía ante voces altas o necesitaba sentarme de cara a la puerta en restaurantes. Simplemente me aceptaba. Con equipaje y todo. Tu madre nunca viene a visitarte. Observó 6 meses en nuestra relación. ¿Todo bien por allí? Es complicado. Dije. Mi respuesta estándar. Las cosas importantes suelen serlo. Replicó tomando mi mano. Cuando estés lista para hablar. Estoy aquí. Las llamadas dominicales con mamá continuaban. Cada una clase magistral en negación. A través de la pantalla en nuestras videollamadas ocasionales. Catalogaba las evidencias, un moretón apenas oculto por maquillaje. Un movimiento rígido que sugería heridas escondidas. Como sus ojos se desviaban. Comprobando si Antonio estaba cerca. Mamá. ¿Cómo estás de verdad? Oh. Ya sabes. Lo mismo de siempre. El negocio de Antonio va bien. El jardín progresa. Un domingo. Olvidó angular la cámara de su muñeca. Y vi el anillo de moretones. Huellas digitales en púrpura y verde. Mi entrenamiento profesional activó, mamá. Esas marcas en tu muñeca. Rápido bajó la manga. Oh. He estado haciendo mucho trabajo en el jardín. Ya sabes cómo me salen moretones fácilmente. Mamá. Por favor. Trabajo con supervivientes cada día. Sé que son esas marcas. Tengo que irme. Antonio volverá pronto. La llamada terminó. Esa noche no pude dormir. Diego me encontró a las 3 de la madrugada investigando recursos contra violencia doméstica en Pozuelo. Imprimiendo info sobre refugios. Ayuda legal. Planes de escape. No se irá hasta que esté lista. Dijo con gentileza. Abrazándome. Pero estás asegurándote de que tenga opciones cuando lo esté.
Armé un paquete, números de líneas de ayuda. Refugios sin necesidad de DNI. Info sobre leyes españolas contra violencia de género. Historias de supervivientes que escaparon con éxito. Incluí un móvil desechable con mi número programado. Etiquetado solo como emergencia. Lo envié a la dirección de trabajo de mamá, sabiendo que Antonio nunca iba allí. Pasaron 2 semanas en silencio. Luego un texto de su número: recibí tu paquete. Por favor, no envíes más cosas así. Pero el siguiente domingo. Llamó 5 minutos antes. Lo guardé. Susurró. Escondido. Solo ten paciencia conmigo, Isabel. Fue la primera vez en años que reconocía la verdad. Aunque oblicuamente. La esperanza parpadeó en mi pecho como una vela frágil pero persistente. Me sumergí en la investigación, convirtiéndome en experta en estrategias de escape. Identifiqué 3 refugios a distancia de coche que podrían acogerla inmediatamente. Consulté con una amiga abogada sobre órdenes de alejamiento y divorcios. Incluso aparté dinero en una cuenta separada. Suficiente para que mamá empezara de nuevo. Estás preparándote para una guerra, observó Diego una tarde, encontrándome rodeada de documentos legales y solicitudes de refugios. Estoy preparándome para su libertad, corregí. Las luces fluorescentes del Hospital Gregorio Marañón en Madrid hacían todo parecer crudo e implacable. Iba y venía de la conciencia, sintiendo la mano de Diego aferrada a la mía. Su rostro pálido por la preocupación. Había venido directo desde Barcelona cuando el hospital lo llamó. Aún era mi contacto de emergencia desde que actualizamos formularios el año pasado. 3 costillas rotas. Conmoción severa. Múltiples contusiones. Oí a un doctor decir: ha tenido suerte. Podría haber sido mucho peor. ¿Suerte? Quise reír. Pero no pude a través de la niebla de los analgésicos. Cuando desperté del todo, era mediodía del día siguiente. La inspectora Ana Martínez estaba junto a mi cama, libreta en mano, mientras Diego paseaba por la ventana. Isabel, necesito que me cuentes todo, dijo con gentileza. Los agentes detuvieron a Antonio Ruiz en el lugar. Está retenido sin fianza. Pero necesito tu declaración. Le conté todo, los años de abuso presenciados, la escalada, los mensajes. Cuando le mostré los textos de mamá en mi móvil, su expresión se ensombreció. ¿Tu madre envió estos? Antonio tenía su teléfono. O quizás los envió bajo coacción. Incluso ahora. Tras todo, hacía excusas por ella. Tendremos que hablar con ella también. Como invocada. Mamá apareció en la puerta. Parecía más pequeña de lo que recordaba. Vaciada. Con un jersey de cuello alto pese al calor. Nuestros ojos se encontraron. Y vi todo allí: culpa, vergüenza, miedo. Y algo más: alivio. ¿Podemos tener un momento?, pidió a la inspectora. Ana miró a mí y asentí. Ella y Diego salieron, dejándonos solas. Mamá se acercó despacio, como si yo pudiera romperme. Isabel. Yo. Le dijiste que me diera una lección. Mi voz era plana, sin emoción. La morfina ayudaba.
Se hundió en la silla. Lágrimas rodando por su rostro. Tenía un cuchillo en mi garganta cuando me hizo enviar eso. Dijo que si no, iría por ti de todos modos. Pero peor. Dijo que si cooperaba, solo te asustaría. Te haría retroceder. ¿Y le creíste? No. La admisión fue un susurro. Pero pensé que si te advertía, aunque de esa forma retorcida, llamarías a la policía antes de que llegara. Pensé que huirías. Nunca imaginé que lo enfrentarías sola. Llamé a la policía. Lo sé. Gracias a Dios que lo hiciste. Extendió la mano hacia la mía. Pero se retiró cuando me encogí. Isabel. He estado atrapada tanto tiempo. Olvidé cómo se lucha. Viéndote en esta cama. Sabiendo que contribuí. Algo se rompió en mí. O quizás algo se arregló por fin. Bajó el cuello del jersey, revelando huellas púrpuras en su garganta. Esto fue su regalo de despedida cuando la policía se lo llevó. Pero ya no lo escondo. No escondo nada más. Antes de que respondiera, Ana volvió con otro agente y una mujer en chaqueta elegante. Señorita Vargas. Esta es Laura Sánchez de la Fiscalía. Laura me dio la mano firme. Antonio Ruiz está acusado de intento de homicidio. Agresión grave. Allanamiento de morada y amenazas. Con tu testimonio y las pruebas. Enfrenta 15 a 20 años mínimo. ¿Y mi madre? La expresión de Laura se suavizó. Revisamos los mensajes y circunstancias. Es claro que la señora Ruiz estaba bajo extrema coacción. La tratamos como víctima. No cómplice. Sin embargo, Carmen, necesitamos tu cooperación. Todo lo que sabes de la conducta de Antonio estos años. Mamá enderezó la espalda. Lo tendrán. Todo. 14 años de ello. Durante las siguientes 3 horas. Mamá dio su declaración. Detalló cada incidente recordado, fechas, horas, heridas, amenazas. Habló del control financiero, el aislamiento, la violencia escalante. Mostró fotos que tomó en secreto de sus moretones, guardadas en una cuenta en la nube que Antonio desconocía. ¿Por qué nunca lo denunciaste?, preguntó Ana. Dijo que mataría a Isabel si lo hacía. Tras lo que le hizo anoche, creo que lo habría hecho. Laura se inclinó. Carmen. ¿Testificarías en juicio? Mamá me miró. Luego a Laura. Sí. Es hora de que todos sepan qué monstruo es Antonio Ruiz en realidad. Mientras se preparaban para irse, Laura se volvió a mí. Isabel. Eres increíblemente valiente. Tus acciones. Enviando esos recursos. No rindiéndote con tu madre. Quizás salvaron ambas vidas. Antonio escalaba. Habría terminado en tragedia. Tras que todos se fueran, mamá y yo nos quedamos en silencio. Finalmente habló: sé que no puedes perdonarme. Ni yo me perdono. Pero quiero que sepas que estoy buscando ayuda real, terapia. Grupos de apoyo. Todo lo que debí hacer hace años. Mamá. Dije exhausta. No sé cómo sentirme contigo ahora.
Lo elegiste sobre mí una y otra vez. Incluso anoche. Lo sé. Se levantó, recogiendo su bolso. Me quedo en un refugio para mujeres por ahora. Cuando estés lista. Si alguna vez lo estás. Sabes cómo contactarme. Pero Isabel. Lucharé en el juicio. En terapia. En la vida. Me convertiré en alguien digna de ser tu madre de nuevo. Aunque no quieras. ¿Se fue? Y quedé sola con mis pensamientos y el pitido constante de los monitores hospitalarios. Preguntándome si la confianza rota podía sanar de verdad. El Palacio de Justicia de Madrid se erguía como una fortaleza de la ley. Sus columnas de piedra alcanzando un cielo nublado de octubre. Habían pasado 6 meses desde esa pesadilla de cumpleaños. Y ahora llegaba el día del ajuste de cuentas. Me senté en la sección de la fiscalía. Diego a mi lado. Manos firmes pese a la tormenta interior. Antonio entró en mono naranja. Muñecas encadenadas. Los meses en custodia lo habían desinflado, su volumen parecía reducido. Su presencia dominante ahora una difayen sosca. Su abogado. Un tipo resbaladizo llamado Ricardo Herrera. Le susurraba urgente al oído. Todos en pie. Anunció el alguacil. Preside la honorable juez Marta López. La juez López. Una mujer de 60 con pelo gris acero y ojos penetrantes. Tomó asiento. Estamos aquí por el juicio de Estado contra Antonio Ruiz. Señor Ruiz. Se le acusa de intento de homicidio. Agresión en primer grado. Allanamiento y amenazas. ¿Cómo se declara? Inocente. Su señoría. Respondió Herrera. Mi cliente estaba ebrio y respondía a preocupaciones familiares por la interferencia de su hijastra en su matrimonio. Laura Sánchez se levantó. Su señoría. El Estado probará que el señor Ruiz atacó deliberada y premeditadamente a Isabel Vargas en su hogar, causando lesiones graves y trauma. El juicio comenzó. Laura presentó evidencias metódicamente, la grabación del 112 con mi voz aterrorizada. Fotos de mis heridas que hicieron jadear a varios jurados. Los textos de mamá. Vídeo de seguridad del edificio mostrando a Antonio derribando la puerta. Cuando subí al estrado. Herrera intentó pintarme como antagonista. Señorita Vargas. ¿No es cierto que ha intentado romper el matrimonio de su madre durante años? He intentado salvar la vida de mi madre. Respondí firme. Hay una diferencia. Envió materiales inflamatorios sin permiso. Envié recursos contra violencia de género a una mujer abusada. Si eso es inflamatorio. Quizás deba examinar por qué. Pero el momento pivotal fue cuando mamá subió al estrado. Vestía un sencillo vestido negro. Sin maquillaje para ocultar moretones fadín en su cuello. Su voz empezó temblorosa. Pero ganó fuerza. Señora Ruiz. Comenzó Laura. ¿Puede describir su relación con el acusado? Durante 14 años. Antonio controló cada aspecto de mi vida. Dijo mamá mirando al jurado, que vestía. ¿Con quién hablaba? ¿A dónde iba? ¿Qué gastaba? Me aisló de familia y amigos. Monitoreaba mi móvil. Correo. Movimientos. Y el abuso físico empezó sutil. Agarrándome el brazo fuerte. Empujándome contra paredes. Luego escaló, puñetazos donde la ropa ocultaba.
estrangulándome hasta desmayarme. Siempre seguido de disculpas. Flores. Promesas de no repetir. Detalló incidentes específicos. Fechas. Heridas. Registros médicos. Laura presentó corroboración, visitas a urgencias por caídas y accidentes que encajaban el patrón. La noche del 15 de marzo. Continuó Laura. La noche en que atacaron a su hija. Cuéntenos qué pasó. La compostura de mamá se agrietó levemente. Antonio encontró los recursos que Isabel me envió. Estaba borracho. Más furioso que nunca. Puso un cuchillo en mi garganta y me hizo enviar esos mensajes a Isabel. Dijo que si no le ayudaba a darle una lección, nos mataría a ambas. ¿Por qué no llamó a la policía? Me convenció durante años de que nadie me creería. Que tenía conexiones. Dinero. Poder, que si intentaba irme o denunciarlo, me destruiría y lastimaría a Isabel. Esa noche, pensé que advertirla a través de esos mensajes era la única forma de protegerla. Me equivoqué. Fallé a mi hija. Herrera interrogó agresivo. Señora Ruiz. Nunca presentó denuncia en 14 años. ¿Ni una? ¿Por qué el jurado debería creerte ahora? Mamá levantó la barbilla. Porque por fin soy libre para decir la verdad. Porque mi silencio casi cuesta la vida a mi hija. Porque me niego a que otra mujer se siente aquí algún día testificando como Antonio Ruiz la lastimó también. La defensa fue débil. Antonio testificó, alegando que solo quería hablar. Que yo lo ataqué primero. Que actuó en defensa propia. Pero las pruebas lo contradecían. Bajo el interrogatorio de Laura, su temperamento estalló, mostrando al jurado al verdadero Antonio Ruiz. Se sintió irrespetado por Isabel. ¿Verdad? Presionó Laura. No tenía derecho. ¿Derecho a qué? ¿Ayudar a su madre? ¿Preocuparse por su seguridad? Estaba destruyendo mi matrimonio. Gritó Antonio, golpeando el estrado. O exponiendo su abuso. Yo nunca. Se contuvo. Su abogado señalando frenético que parara. En los alegatos finales, Laura fue brillante, Antonio Ruiz reinó por miedo 14 años. Aisló. Controló y brutalizó a Carmen Vargas. Cuando Isabel ofreció a su madre un salvavidas, amenazó su reino e intentó eliminar la amenaza. No fue disputa familiar, fue intento de homicidio. El jurado deliberó solo 3 horas. Encontramos al acusado culpable en todos los cargos. El alivio fue abrumador. Mamá sollozó quedó. El rostro de Antonio se volvió púrpura mientras los agentes lo preparaban para llevarlo. En la sentencia 2 semanas después, la juez López habló, señor Ruiz. Representa lo peor del abusador doméstico, calculador, manipulador, violento. Terrorizó a 2 mujeres casi 2 décadas. Este tribunal lo condena a 18 años de prisión sin libertad condicional. Mientras lo llevaban, se volvió a mirarnos una última vez. El hombre que parecía tan poderoso, intocable, ahora era solo otro criminal rumbo a la cárcel. Mamá extendió la mano y, por primera vez en años, no la retiré. A la mañana siguiente de la sentencia, estaba en mi nuevo piso en el noreste de Madrid.
La luz del sol entraba por ventanas elegidas por su brillo. No más sombras. No más rincones oscuros. Diego me ayudó a colgar la última foto, una de mamá y yo antes de Antonio. Cuando nuestras sonrisas eran reales y nuestros ojos tenían luz en vez de miedo. ¿Segura de esto?, preguntó, refiriéndose a la reunión que programé esa tarde. No, admití. Pero necesito intentarlo. Mamá llegó a las 2 en punto. Con una caja pequeña. Parecía diferente, no solo por la ausencia de moretones o el corte de pelo corto que Antonio habría odiado. Había algo en su postura. Una rectitud en la espina que no veía en 14 años. He ido a terapia 3 veces por semana, dijo dejando la caja en la mesita. Individual y grupal en el refugio. También en un grupo de supervivientes. Nos reunimos cada martes. Eso es bueno. Mamá. Conseguí un trabajo. Continuó. Nada fancy. Recepcionista en una clínica dental. Pero es mío, mi dinero. Mi horario. Alquilo un estudio cerca de la Gran Vía. Es diminuto. Pero el primer espacio verdaderamente mío desde que murió tu padre. Abrió la caja, revelando fotos antiguas. Cartas. Baratijas de mi infancia. Cosas que pensé Antonio destruyó hace años. Las escondí en el ático. Explicó. El reloj de tu padre. Tus dientes de leche. Boletines. Esa horrible escultura de arcilla que hiciste en tercero. Insistiendo que era un caballo. Era claramente un caballo. Protesté. Sorprendiéndome riendo. Isabel. Necesito decir algo. Respiró hondo. No espero perdón. Lo que hice. Elegirlo sobre ti. Enviar esos mensajes aunque bajo coacción. Es imperdonable. Pero quiero que sepas que cada día del resto de mi vida trabajaré para ser alguien digna de estar en tu vida. Aunque decidas que no. Estudié su rostro. Viendo ecos de la madre que me abrazaba tras pesadillas. Que fue fuerte para sobrevivir la muerte de papá. Mamá. He trabajado con supervivientes de trauma años. Entiendo la psicología del abuso. Cómo reescribe el cerebro. Te hace sentir atrapada incluso con puertas abiertas. Lo entiendo profesionalmente. Pero personalmente. Como tu hija. Eso es más duro. Lo sé. Pero también sé que la sanación no es lineal para ninguna. No podemos recuperar los años perdidos. Pero quizás construir algo nuevo. Lentamente. Con límites. Terapia y mucho trabajo. Lágrimas rodaron por sus mejillas mientras tomaba mi mano. Me gustaría eso. Empezamos pequeño, café una vez por semana. Siempre en lugares públicos. Compartía insights de terapia, yo. Mi conocimiento profesional. Gradualmente. Los cafés se volvieron almuerzos. Luego cenas ocasionales. Diego se unía a veces. Ofreciendo apoyo silencioso. 6 meses después. Mamá testificó en otro juicio. Como testigo experta para una mujer cuyo marido casi la mató. Su testimonio ayudó a condenar. Se volvió voluntaria en el refugio. Compartiendo su historia con mujeres que pensaban no tener escape. Me salvaste. Me dijo un día. Un año tras la prisión de Antonio.
Esos recursos que enviaste. Tu negativa a rendirte. Plantaste semillas de esperanza cuando pensaba merecer solo dolor. Te salvaste tú. Mamá. Testificaste. Te fuiste. Haces el trabajo. Aún tengo pesadillas a veces. Mis costillas duelen con la lluvia. Hay días en que la ira me abruma. Pensando en la madre que pude tener. La relación perdida. Pero veo a la mujer que se convierte, fuerte. Independiente. Ayudando a otras a escapar sus monstruos. Antonio será elegible para condicional en 15 años. Cuando tenga 74. Estaremos allí en cada audiencia. Mamá y yo. Unidas para que no lastime a nadie más. Pero no vivimos en miedo de esa fecha lejana. Aprendimos que la venganza no es destruir a quien nos hirió, es reconstruirnos tan completamente que su daño se vuelva irrelevante. Me llamo Isabel Vargas. Tengo 32 años. Soy psicóloga de trauma. Superviviente. Y lentamente. Con cuidado. Aprendo a ser hija de nuevo. Mi madre es Carmen Vargas, ha recuperado su apellido de soltera. ¿Tiene 57? Recepcionista. Voluntaria. Superviviente. Y lentamente. Con cuidado. Aprende a ser libre. No somos una familia perfecta. Ni normal. Pero somos una familia que luchó por el infierno y salió al otro lado. Marcadas. Pero no rotas, dañadas. Pero no destruidas. Y al final. Esa es la mayor venganza, no solo sobrevivir, sino vivir de verdad. El monstruo que intentó rompernos está enjaulado. Y nosotras por fin somos libres.